Así que chiquillos, para mí es un agrado poder estar acá viéndoles nuevamente. Gracias por el apoyo. Es muy bueno poder entrar y ver que están ustedes acá en el chat ya esperando. ¿Cómo está Fernando? También el Baldi 2000. Chiquillos, gracias en verdad. Memo M por estar acá. Diego Rosales, don Luis Zárate. ¿Cómo están muchachos? Para mí, como se lo he dicho siempre, muy grato poder y verle acá. Matías Resi, ¿cómo estáis? Yo con Uncover tengo muchos capture en mi iPhone 12 Pro Max y no sé si pasarme, pásate, no hay ningún problema. Ya en realidad, Taurín, ya bueno, ya vamos a llegar. Vamos a hacer un cambio ahora con las transmisiones. Voy a hablar del título en el minuto 20, ¿de acuerdo? Para responder más preguntas al inicio, los saludos. Así que en el minuto 20 voy a estar hablando del título. Vamos a ver acá. Está Rain Hatch, también saludos para ti. Mundo Apple, ¿cómo estás acá? David Murillo, saludos también para ti, también para Claure GM hasta Bolivia. Taurín es más estable que Ancover, ahí ya les voy a hablar en el minuto 20 de aquello. Eddie Diz, también saludos para ti. José Antonio Gómez Pelayo, ¿cómo estás? Y Taurino Ancover, bueno, el título ya muestra que estoy ocupando yo. También Gabriel Morgade, no sé cómo pronunciarlo. ¿Cómo estáis, Rafael Rodríguez? Espero que bien. Hasta Puerto Rico también saludos para José Molina, Wilson Incaya también desde Puno, Perú. No más reinicios por la noche, está realmente increíble, no me aguanto, pero vamos con otras preguntas. A ver, tenemos a David Cardona desde Chihuahua, México. También bendiciones para ti, Andrés Suárez, que esté muy bien. Remberto Miranda, profe, para tener Taurín, ¿hay que eliminar el jailbreak and cover? Sí, hay que eliminarlo, el tutorial está en la descripción. Lo eliminas y luego te vas a Taurín y tu vida va a cambiar. A mí me va muy bien con el Taurín, Edwin Liberato, a mí también. Ale Ortiz, ¿cómo estáis? Nico Varela, tengo 1442, iPhone 6. ¿Se puede hacer un jailbreak? No creo que tu iPhone 6 esté en iOS 14. ¿Será un 6S quizás? Si es un 6S, si tienes jailbreak con CheckRain en 14.4.2. Me pregunta Reinaldo Ortiz por 14.4, una de las preguntas más recurrentes cuando aparece un jailbreak, la gente empieza a preguntar de inmediato, ¿y para 14.4, 14.4.1, 14.4.2? La respuesta es todavía no. En la descripción de este video hay un tutorial para que estén bloqueando las actualizaciones automáticas y estén guardando sus archivos SH, que son vitales luego para instalar una versión de iOS cuando Apple no te permite hacerlo, cuando ya deja de firmarlo, famosa expresión. Así que ya somos 80 personas en 3 minutos. Gracias, muchachos, en verdad, por su apoyo. Serán 80 likes. Vamos a ver. Vamos a ver, profe, ¿puedo migrar datos de Uncover a Taurín? Cuando te refieres migrar datos, ¿a qué te refieres? Bueno, hacer un respaldo de tu información si es que lo deseas, en verdad. Yo soy de las personas que no hace un respaldo, como que borro un jailbreak, luego empiezo a instalar a medida que me voy acordando que necesito uno, lo voy instalando allí, porque hay veces que uno tiene varios tweaks, me ha pasado a mí que uno instala varios tweaks y no son necesarios, te olvidas que los tenías ahí, entonces esa es la forma de tenerlo. Ahí. Gracias por la respuesta. De nada, Reinaldo Ortiz, para eso estamos acá, nos vamos a quedar unos 40 minutos conversando, así que en el minuto 20 nos vamos con el título. Profe, ¿cómo se puede descargar Taurín y Alstor? Bueno, el tutorial está en la descripción y ahí te muestro cómo realizar todo ese proceso. Yo creo que Uncover va a lanzar una actualización y va a mejorar. Igual creo que voy a pasarme a Taurín, me dice Matías Resi. Esperemos, porque es acá donde la historia se pone interesante. Es acá donde la balanza se empieza a equilibrar y al final los beneficiados somos nosotros, porque tenemos dos herramientas de jailbreak que están bastante buenas en realidad. Profe, Leap Hooker se cierra cuando quiero pasar la compatibilidad del tweak. ¿Qué puedo hacer? Bueno, reinstálalo, vuelve a instalarlo ese tweak. ¿Cómo estás, Gabriel Meneses? Qué bueno que estás acá también. Carlos Rosselli me dice, profe, Taurín es estable, Uncover me apagaba el dispositivo a veces. Ahora es donde empiezan a aparecer, o a lo mejor están más visibles los errores que se tenían en Uncover, pero sí, es estable. Yo no he tenido en realidad ningún problema. Mira, José Molina dice que no me arrepiento a pasarme Taurín, está increíble. En realidad está de lujos, está así, fino, fino. Profe, ¿cómo va Taurino el 12 Pro Max? No tengo el 12 Pro Max, pero sé que el jailbreak anda en general bien en todos los dispositivos que son compatibles con Taurín, es decir, desde iOS 14.3 hacia abajo. Me dice José Antonio Gómez, yo creo que Taurín le faltará actualización, como pasó a Uncover, y es ahí donde está lo importante. Les voy a recomendar porque ayer estuvimos grabando el podcast con un mexicano que tiene 11 años de experiencia en el jailbreak y creo que eso es digno de respetar y digno de valorar. Yo sé que a veces ustedes me piden para el podcast que estén personas que son a lo mejor más visibles,
personas con rostros que a lo mejor ustedes ubican, y la persona que va a estar mañana es la primera vez que está en el podcast, pero creo que vale absolutamente la pena contar con alguien que tiene, yo tengo 10 años de experiencia, esta persona tiene uno más. Entonces es alguien que sabe de jailbreak y estuvimos hablando de cómo Taurin en su versión 1.0 está al mismo, que si yo comparo Taurin 1.0 con Uncover 6.0.0, la diferencia es abismal. O sea, Taurin es mucho mejor que la primera versión de Uncover. Y unos dirán, sí, pero es que Taurin salió un mes y medio después. Está bien, puede ser un buen argumento también para contra por responder, pero si yo comparo ahora Taurin 1.0 hasta la misma altura que el último Uncover e incluso mejor. Y ya les voy a contar por qué mejor en el minuto 20. Ya somos 90 y 50 likes. Gracias, chiquillos, por aquello. Yo creo que con los 90 vamos a estar más que asegurados con esos 100 likes. Así que no hay problemas del Jet Sam. Como pregunta Ryan H. con Crashed. En realidad, Crashed, con los que están con Uncover, ignoren esos errores. Ignórenlos simplemente o desinstalen Crash, porque en realidad el teléfono sigue al final de cuentas funcionando de manera normal, habitual. O sea, tu vida sigue normal con esos errores del JetSam. Esperemos que, así como lo solucionó Taurin, también lo está solucionando Uncover. Así que basta una actualización simplemente y lo va a lograr. Javier Bertel pregunta si Taurin es compatible con iOS 13.5. Taurin es compatible desde 14.0 hasta 14.3. En 13.5 tendrías que estar ocupando Odyssey, aunque ahí la historia es distinta. Porque si ya estás en 13.5 con CheckRain, quédate ahí nada más. Perdón, con Uncover, quédate ahí. Ronnie Abreu, saludos a esta RD también. ¿Cómo estáis, Flavio Castro? Me dice NBA y Scared of Joshua. Es verdad que Taurin drena mucho la batería más que Uncover. Yo no he tenido problemas en realidad de batería. Y es importante que cuando alguien te va a dar una recomendación de Taurin o de Uncover, lo esté usando. O sea, no basta con que yo tenga un dispositivo de prueba, porque no es lo mismo. El dispositivo de prueba, que de hecho fue una de las decisiones que yo tomé. El día que salió Taurin hizo una transmisión en vivo y en medio de la transmisión le estaba diciendo, mire, les voy a dar mi opinión con un dispositivo de prueba, y en la interna dije, ¿cómo voy a opinar con un dispositivo de prueba que tengo guardado en un cajón, que le puedo instalar unos tweaks, lo puedo ocupar 1 o 2 horas, que no es lo mismo ocuparlo el daily living todos los días? ¿De acuerdo? Hey, Héctor Barrio desde Antofagasta, saludos también para ti, gracias por estar acá. Entonces, en esa transmisión en vivo que hice el viernes, que duró 1 hora, una transmisión totalmente fuera de lo agendado, pero la hice y ahí mismo borré Uncover y me pasé a Taurin, y desde entonces lo he estado utilizando. Le instalé todos mis tweaks, pero vámonos al minuto 20. Ahí les voy a estar contando un poco de mi experiencia, qué tal, por qué digo que es mejor y por qué lo confirmo. Me dice algún otro tweak de modo retrato que no sea Portrait 11. Uy, Santiago Caro, nadie. Nadie se ha metido con ese. El único que lo ha querido realizar y lo ha logrado ha sido Fox 4 Mobile, ese desarrollador. Lo único que estoy usando es Snowboard en Taurin, porque Anemone me lleva a modo seguro. Ya va a venir seguramente una actualización de Anemone, no hay que preocuparse de aquello. Profe, tengo más de 10 años en el mundo del jailbreak y Taurin ha sido el mejor y más estable. Mira, Julio Mata, interesante cómo se puede estar consiguiendo ese tipo de experiencias. Me alegro mucho que lo estés pasando bien, Julio. Un abrazo. Tengo un error con Alstor. Dice, debe fail to verify code signature by install library caches. Elimina Alstor y vuelve a instalarlo. Ya cuando aparecen errores que son de repente medio extraños, elimina Alstor, Alt Server, elimínalo, reinicia el computador, vuelve a instalar la última versión de Alt Server y hazlo luego con Alstor. ¿Cómo estáis, César Sánchez? Saludos también para ti. Me dice, I am bot. Profe, ¿para cuándo jailbreak 14.4 sin PC? Bueno, yo creo que vamos a tener novedades cuando sea liberado iOS 14.5. En ese día yo creo que vamos a tener que empezar a pensar qué pasa con el jailbreak en 14.4, 14.4.1 y 14.4.2. ¿De acuerdo? Todavía hay que estar esperando. Me dice llorar y esperar, Sam Coronel, llorar y esperar. Algo así más o menos. Pero ese es me dice Yao Vitor respecto a Uncover en 14.4.1 en breve. Se va a demorar, hay que esperar que salga 14.5 y a esa versión seguramente le van a querer estar haciendo el jailbreak y va a ser compatible con todas las inferiores, incluyendo las versiones que ahora no soportan Uncover y Taurin. Lo que siempre les recomiendo, bloquee las actualizaciones automáticas de iOS, quédense la versión de iOS en la que están, no suban ya más y guarden sus SSH
Los tutoriales están en la descripción, esos archivos que te van a servir luego para estar em, instalando versiones de iOS que Apple no te permite. Profe, Checkra1 es compatible con 14.5, aún no Caín Cisneros, no lo ha hecho compatible, están simplemente esperando a que sea lanzada la versión oficial para actualizar Checkra1, por ahora no lo han actualizado, ¿de acuerdo? Me pregunta Héctor Barrios, profe, ando medio desactualizado, ¿hay algún tweak para que las aplicaciones no detecten el jailbreak? Sí, de hecho, si tú vas acá a mi canal hay una lista de reproducción que se llama bloquear detección del jailbreak y ahí tienes los últimos 2 videos que subí respecto a aquello, así que no te lo vayas a perder. ¿Qué dice también? Javier Palamara, profe, ¿por qué cuando uno instala el server impide actualizar el teléfono con el server? ¿No será Ancover? Ancover es el que trae esa configuración por defecto y Taurin también. ¿Qué me dice Fernando? Que hay gente que sigue actualizando y cada vez que actualiza pregunta por el jailbreak, nunca sigue las indicaciones o consejos. Y eso es ese es el Syngori. Yo creo que eso es uno de los principales motivos por los cuales, Fernando, nació el hashtag del Syngori. Profe, gracias por tu respuesta. Saludos desde North Carolina. También Marlon Morales, saludos también para ti. Gracias por verme desde el otro lado del continente. Profe, ya se ha dicho anteriormente que hasta que no salga iOS 14.5 no se liberará exploit exacto. Es lo mismo que dice José Antonio Gómez. El único registro que tenemos de 14.5 de vulnerabilidad para jailbreak es de parte del equipo del Mother Pwner, que fueron los que liberaron Cicuta Virosa, el exploit que luego se pulió con el pre-jailbreak del chinito y que finalmente se transformó en Uncover y Taurin. Entonces, el Mother Pwner dice que tiene algo ahí para 14.5, la esperanza está puesta en aquello nada más. Me dice Matías, profe, si elimino Uncover e instalo Taurin, me recupero todos los tweets que tengo instalados, sería como apagar el teléfono y pasar un nuevo jailbreak. No, Matías Resi. Lo que sí, lo bueno es que puedes, yo haría un respaldo del listado de los tweaks nada más. Y el listado de los tweaks lo puedes hacer hasta con capturas de pantalla, a ver qué tengo instalado. O también tengo métodos, no sé, de grabar la pantalla. No hay que ser a lo mejor muy elaborado. Hay tweaks como Bachomatic que también que te realizan aquello, pero yo prefiero del modo así tradicional. Lo bueno es que no pierdes, ojo, Matías, no pierdes ni el listado de repos, es decir, que cuando hagas el jailbreak te van a volver a aparecer las repos y los ajustes de los tweaks, como los tengas configurados, luego vuelves y los tweaks siguen configurados igual como los tenías con Uncover, ¿ya? Profe, hubo una aplicación, me dice Marlon Morales del equipo Uncover, una publicación temprana del equipo, se refería a algo que descarguen antes que revoquen, no sé si era del equipo Uncover, no vi ninguna publicación de ellos hoy día. Profe, ¿qué tan necesario el LeakHooker Configurator? ¿Lo puedo eliminar y no me traerá ningún problema? Si Edwin Liberato, lo puedes eliminar y no te va a dar ningún problema. Te va a servir cuando hay un tweak que a lo mejor no te funcione bien, así que, pero no pesa absolutamente nada el configurator. Yo lo dejaría ahí simplemente, no me movería. Profe, ¿las IPAs instaladas con Filsa duran para siempre? No, no duran para siempre. Yo creo que el método, no hay un método para siempre. Están los certificados de desarrollador, que les dejé un tutorial ahí en la descripción para que lo vean. Sería como aquello nada más. No, no veo otras cosas. O estar utilizando el método a través del computador como 3U-Tools y luego irse con Reprovision. Y con Reprovision lo puedes firmar y anda súper bien. Me pregunta Marlon Guzmán de Checkra1 en 14.4. Sí, sí funciona en 14.4. El tutorial te lo dejé en la descripción. Leo Pérez, tengo Uncover desde que salió, pero sin duda me quedo con Taurin. Siento gran estabilidad en muchos sentidos. Sí, Leo Pérez anda bastante bien. Eh, Rayos, me cuesta aguantarme esperando hasta el minuto 20 para contarles por qué está confirmado que es mejor. Profe, al instalar Taurin, ¿puedo firmar con Reprovision? Sí, lo puedes hacer, Héctor Napan, porque no es que firme un jailbreak y otro no, Reprovision firma cualquier aplicación. Y el jailbreak de Taurin es una aplicación .ipa, al igual que la de Uncover. Tenemos acá a José Molina recomendando también a la gente que se cambie a Taurin. Profe, explíquenos cómo eliminar el jailbreak de Uncover para instalar Taurin, por favor. Roberto Chamagua, el tutorial está en la descripción. Y la forma simple es abrir Uncover, ir a los ajustes, a la tuerca arriba, y hay una opción que se llama Restore Root FS. Y tú la marcas y luego vuelves atrás, presionas el botón azul de jailbreak, que ya no va a decir jailbreak, ahora va a decir Restore Root FS y te lo va a borrar, va a reiniciar el teléfono y ya no va a quedar ningún rastro y después puedes usar Taurin. ¿Ya? Saludos también para Henry Muñoz, hasta Ecuador. Me dice Bomb Dayax, siento que Taurin se lució con su estabilidad, pero también, pero tampoco tiene estabilidad en otros iPhones. Se cierran aplicaciones, no funciona Cilio, y eso
hace que gane mucho hate. Yo en realidad probé Taurin en 3 dispositivos y en 2 me anduvo súper bien. ¿Dónde me anduvo bien? En el iPhone 10 donde estoy ahora transmitiendo y también en el iPhone SE segunda generación, un procesador A13, súper bien. Donde tuve problemas, donde claro que lo intenté un par de veces nada más, que fue en el iPhone SE primera generación, pero no intenté más porque si se dieron cuenta no estoy en mi casa, estoy donde mis suegros y justo estábamos por venirnos a la casa de mis suegros y salió el jailbreak y me puse a grabar en la casa todo apurado y el SE primera generación falló, ya lo dejé al lado y me fui con otro teléfono. Fue aquello, aunque sé que si lo sigo intentando lo voy a conseguir. Sí, Andrés Martínez, si veo los mensajes, hay que tener el móvil antes de hacer, hay que restaurar el móvil antes de hacer el jailbreak. No, Nico Varela, no es necesario. Con eliminar el jailbreak ya es suficiente. Profe Bolo, en 5 minutos voy a comprarme una pizza de buenos rubanos, disfrútala. ¿Qué diferencia hay entre los distintos tipos de gestores de paquetes? Soy nuevo en el jailbreak. Bueno, si instalas Taurin, viene con uno muy bueno que se llama Cilio y ya desde Cilio puedes estar instalando Cydia. Aunque yo tengo los 4 instalados en mi dispositivo, con Zebra, Installer, están todos ahí. Y esta semana subí un video de cómo tenerlos todos ahí con el jailbreak de Uncover también. Yo creo que hay que quedarse con uno simplemente. Yo en lo personal estoy con Installer. Creo que es el que más ha traído novedades y se ha estado actualizando durante este tiempo. Así que el más avanzado, diría yo, en cuanto a novedades. Y luego después de eso está entre Cilio y Zebra. Y al final, Cydia, la vieja confiable. Profe, ¿cómo restauro mi iPhone sin actualizar? El tutorial está en la descripción que hay en Cisneros. Yo lo hago con Treyu Tools. Treyu Tools tú lo abres y hay una opción que se llama Erase All Data, o sea, borrar todos los datos, presionas y ¡pam! El teléfono se reinicia y viene restaurado sin subir de versión de iOS. Obviamente tienes que hacerte una copia de seguridad antes de todo eso. Profe, me rindo, no sé cómo descargar Taurin, tienes que ver el tutorial en la descripción, por eso, anda, hazlo ahí. Saludos también hasta Pensilvania para Radames Martínez. Profe, ¿puedo hacer el jailbreak en 14.4.1? Solamente desde el iPhone 10 hacia abajo hay jailbreak en 14.4.1. Dante Snake 14.4, novedades solamente desde el iPhone 10 hacia abajo hay y es con CheckRain. Me dice Marlon Morales, un consejo para todos. Quienes siguen al profe, ay hombre, a ver, afírmense. Vean cada uno de sus videos desde el inicio. Cierto. Ya que si se saltan minutos perderán información valiosa. Muy bien. Le doy like a ese comentario. Me cuesta, perderán su información valiosa. Me cuesta no hacerlo hecho ahora sin el jailbreak. Exacto. O sea, vean los videos, chiquillos, completos, no se los salten. Yo sé que algunos son recurrentes en cuanto a estar visitando el contenido que hay en el canal, son de los fieles, gracias por aquello. Y saben que a veces hago siempre la misma introducción y dice, pero siempre repiten lo mismo en la intro. Es que no hago los videos pensando en los que están suscritos, hago los videos pensando en los que no están suscritos, a los que son nuevos en el Yerbe, cosa que vean el tutorial y diga, me voy a quedar en este canal. Los que ya saben la parte de la intro, se la pueden hasta saltar, pero hay veces que hay que verla igual. Por último, adelántala. Uno puede modificar la velocidad, ¿cierto? Cambiar la velocidad de reproducción, ponle a 2x al doble y ahí ve que no te saltes nada, pero a veces cuando hay unos segundos es importante que te salta sin Yori. Las páginas para hacer el jailbreak desde el celular las eliminará después. De hecho, se están firmando ahora, están válidos los certificados empresariales si ustedes quieren descargarlo desde ahí. Y lo bueno es que lo pueden descargar desde ahí y luego se van con Reprovision y toman la aplicación del jailbreak y la hacen suya. O sea, es espectacular. Está realmente fabuloso eso. Es la primera vez al usar Cilio y no extraño Zebra e Installer. Mira tú, Leo Pérez, en gusto no hay nada escrito. Me alegro que lo estés disfrutando de esa manera. Me dice Josafat Moya, profe, ¿algún tweet para poner diferentes wallpapers en cada página del home screen? Ay, no me lo sé de memoria. Tiene que haber alguno. Si alguien sabe, lo pone ahí en el chat, por favor. Me pregunta acá Jorge Pailalef. Hola, profe, también tengo los 4 gestores, pero Zebra se crachea cuando lo abro. Instala Zebra Repa, la beta. Ah, ahí me pusiste eso, ¿no? Tengo la que dice beta. Entonces instala la versión oficial o yo te recomiendo Installer. Mira, profe, ¿es buena de subir este TC.5 para arriba? Me pregunta Flavio Castro. Bueno, si subes, tienes que pensar que te vas a ir a 14.4.2 y ahí no hay jailbreak para los dispositivos a 12 y superior. Pero si tienes los SH y quieres subir a 14.3, el tutorial está en la descripción para que veas cómo hacerlo. Está absolutamente estable y se puede subir sin problema. Aún recuerdo cuando no sabía nada del jailbreak y pensaba que el jailbreak estaba en todos los iOS de 13 y más actualicé. Bueno, Bomb Diex ya va a pasar. Hey, chiquillos, minuto 20, gracias para los siempre fieles como José Antonio Gómez. Gracias, chiquillos.
Ya, voy a bloquear los comentarios, o sea, no los voy a bloquear, los voy a ocultar. Ahora mismo, si me están escribiendo, no voy a estar viendo lo que ustedes me dicen, nos vamos a ir con el título del video. Estuvo bueno eso, de esperar al minuto 20. Vinieron varias preguntas, respondí una tras otra, y ahora tenemos esta instancia en la cual yo les voy a estar comentando el título, aunque gran parte de lo que les voy a decir ahora ya se lo mencioné en los minutos anteriores, y resulta que era la prueba de fuego para Coolstar. Era el momento, y su equipo, era el momento para estar demostrando que cuando uno hacía el jailbreak y el teléfono se reiniciaba, uno hacía el jailbreak y se crasheaba la aplicación, cosas que yo viví con Quimera en iOS 12 y con Odyssey en iOS 13, esta era la prueba de fuego, y en realidad lo hizo súper bien, la pasó, la aprobó. Siento, al menos lo que yo he vivido en mi dispositivo, que es un excelente jailbreak. No noto la diferencia a los días cuando estaba con Uncover, y no me malentiendan, estuve usando Uncover un mes y medio, y un mes no alcanzó a ser un mes y medio, por un mes y una semana, y lo alcancé a utilizar y ningún problema con Uncover. Las primeras veces sí costaba un poco, pero luego llegaron 4 actualizaciones. Tenemos 5 versiones de Uncover para iOS 14, y esta con una sola versión ha hecho lo que Uncover logró con 5. Entonces eso es lo primero que a mí me llama poderosamente la atención, y que es digno de mencionar y que ustedes conozcan. Lo siguiente es que si te gusta lo que estás viendo, anda, presiona ahí el botón me gusta. Somos 130 personas y podemos llegar fácilmente a los 150 likes. Así que si te gusta este instante de conversación que tienes todas las semanas acá conmigo, y a veces de madrugada lavando los platos, vamos, presiona ahí el me gusta. Ya pasamos el segundo piso de los 100 likes, así que gracias, chiquillos, a todos por aquí el apoyo. Ahora continuamos. Lo siguiente que uno ve superior es que este jailbreak demuestra que todo el trabajo que ha hecho Coolstar del Procursus, que es su bootstrap, ¿cierto? La biblioteca, la parte interna que hace funcionar todo este jailbreak, junto con Cilio, si antes no funcionaba bien, era porque no había problemas ni en Cilio, ni en Procursus, ni en el LibHooker, sino que eran temas de cómo Coolstar estaba implementando su herramienta a través del exploit y cómo lograba hacer el jailbreak. Y eso obviamente le generó algunos errores, desconfianza. Hoy día la gente prefiere el jailbreak de Uncover por los problemas que se tuvo en el pasado con todo lo que es Chimera y Odyssey, pero ya funcionando así de pulido, de increíble en iOS 14, eso muestra que este lenguaje que implementó Coolstar, que es en código abierto, incluso que Manticore lo va a estar utilizando, eh, es como que le está abriendo la puerta a otros jailbreaks. El otro jailbreak que lo utiliza es ¿cómo se llama este de GeoSnow? Se me fue ahora el nombre. Osiris, era el Open Jailbreak que tiene. Y también muestra que cuando se hablaba de que iba a estar ocupando un lenguaje más evolucionado, se nota, se nota la diferencia. Costaba verlo en el pasado porque habían problemas de cómo implementar el exploit para estar haciendo el jailbreak, pero ahora todo funciona súper bien. Otra razón por la cual considero que es mejor es por Cilio, el gestor de paquetes que viene por defecto. La última vez que se actualizó Cydia fue el 2007, y desde entonces no hemos tenido mejoras. Se tiene que estar recurriendo a tweaks para estar mejorando a Cydia, y sabemos que a mayor cantidad de tweaks puede estar generando uno un conflicto con otro. En cambio, Cilio lo trae todo en uno. Y hasta puedo estar instalando los más avanzados como Zebra o Installer, que estoy utilizando yo, que es el que les recomiendo, que en realidad Installer antes era súper confuso, tenía unas pestañas, unas tarjetas, la información ordenada de una manera, y hoy día en realidad está, pero es que yo disfruto con Installer, de verdad. Igual tengo instalado Cydia ahora con Taurin, pero prácticamente ni lo ocupo. Lo tengo ahí porque, no sé, en realidad, podría hasta eliminarlo y vivir sin Cydia, porque en realidad el que ocupo o es Cilio o es Installer, eso dos. Antes era bien fiel a Zebra, pero dejaron de lanzar actualizaciones y se quedó ahí como en el olvido, en silencio, y no vi más mejoras nuevas. Bueno, por parte de Installer hay mejoras nuevas porque están en un Patreon, entonces la gente está pagando mensualmente para que ellos puedan estar eh, actualizándolo. Recuerden que no estoy viendo los mensajes, a mí no me aparece ninguno en este instante. Entonces, hasta ahora, ¿qué mejoras le he visto yo? Primero, también no he tenido problemas de batería, anda súper bien. Con Uncover tampoco tenía problemas de batería, pero sí tengo ahora una estabilidad. Siento que
pero es un tema subjetivo. No les puedo decir que anda más rápido, pero instalé los mismos tweaks que tenía con Uncover y no tengo ningún error. Ni siquiera los del JetSam que mostraba en Crash, ningún tipo de error. Anda en realidad todo bastante bien. Así que me sorprende que me haya cambiado, que al final fue eso lo que ocurrió. Me cambié de Uncover, eliminé Uncover y ahora no tengo ninguna intención de cambiarme, de dejar de lado Taurin. Y es impresionante porque usualmente cuando sale una herramienta del jailbreak, a las pocas horas o al otro día vemos actualizaciones y de Taurin todavía no aparecen. No digo que no vayan a aparecer, pero eso muestra también el buen trabajo que se ha hecho en esta oportunidad. Hay que recordar que el jailbreak no parte gracias a Coolstar ni a Pon21, sino que el jailbreak parte gracias al equipo del Mother Pwner, que son los que liberan el Cicuta Virosa, y luego viene el chinito de Pattern con su pre-jailbreak que pule el exploit del Cicuta Virosa, y gracias a estos dos personajes, entidades, uno es un grupo, el otro es una sola persona, luego se puede actualizar Uncover y todo lo que es Taurin. Si me preguntan, profe, ¿me paso a Taurin? Yo creo que, bueno, hay una respuesta que es obvia. Si tienes un dispositivo secundario, pásate. Y si tienes un solo dispositivo, creo que hay total seguridad también para estarlo probando. Ya este susto que a veces se menciona de que tu dispositivo va a quedar en boot loop, que va a quedar atrapado ahí en el logo de la manzana que enciende y apaga, no creo que se vaya a vivir en realidad. Claro que cuando te vayas a pasar, tienes que eliminar Uncover, el tutorial está ahí en la descripción. Creo que sí, uno sí se puede pasar, lo puede estar probando, no habría ninguna dificultad. Yo me pasé con mi dispositivo principal, creo que es la mejor forma de dar el revisado, no basta tener un teléfono para hacer el jailbreak y ahí acabó y luego lo guardo en el cajón. No, tengo que estarlo utilizando y por ahora, desde que lo tengo, ya van más de 48 horas y voy bien. Entonces no he tenido ningún tipo de problema, siendo que tengo un teléfono que es súper viejo. Yo tengo mi teléfono desde el 2017, mi iPhone 10. No me ha convencido ninguno de los otros iPhone como para cambiarme en realidad. No me tienta ninguno para tenerlo. Tengo la batería en un 84% de salud, ya tengo que estarla cambiando. Y a pesar de que la batería lleva uso de 3 años, ningún problema con el jailbreak. Entonces, eso muestra que anda bien. Si hay problemas con la batería, no es un tema de jailbreak, habría que estarlo diciendo, sino todos lo viviríamos de igual forma, sino que tiene que ser algún tweak, algo que está generando conflictos con el dispositivo en particular donde se está instalado, y obviamente si lo instalaste de una repo pirata puede ser eso y muchos otros problemas. Así que no sé si estar numerando todas las novedades que trae, pero si empezamos otra vez, Cilio, superior a Cilia por donde sea. Tiene el Procursus, que es este bootstrap, el corazón, el Leap Hooker Configurator, que trae más opciones que el sustituto de Uncover, y al final de cuentas, me gusta porque le abre la puerta a otros jailbreaks como el de Manticore para que ocupen el bootstrap y al final se van a llevar a Leap Hooker y a Cilio y se va a ir propagando este trabajo que me gusta que también que sea en código abierto. Así que esperábamos la reivindicación de Coolstar y su equipo y chiquillos llegó. Lo lograron con creces. Felicitaciones a ese equipo y felicitaciones a todos los que están también acá ahora conectados. Gracias por todos esos likes. Somos casi 150 personas. Acabo de darle allí mostrar chat. Ahora sí estoy viendo sus comentarios. Así que seguimos con acá con Centaurox. Profe, hay que comprarse un iPhone antes de hacer el jailbreak. Claro, el jailbreak es un hackeo que se hace al sistema operativo iOS o iPad OS. Entonces tienes que tener o el jailbreak, perdón, o un iPhone o un iPad. Me dice Flavio Castro, vamos, que está en portugués, vamos que se puede. Profe, ¿cuál es la herramienta para subir de 13.5 a 14.3? Future Restore, así se llama, están los tutoriales en la descripción. Me dice Gregorio Grande, iOS 14 por comandos como el CLI en DFU lo consigue en un iPhone 10. Ah, seguramente está respondiendo a alguien con CheckRain. Profe, ¿cuándo saldrá Anemone? Pablo Acuña pregunta. Varias personas preguntan por Anemone. Si no saben lo que es Anemone, es como la alternativa de Snowboard, Snowboard, que nos permite, es un gestor de temas, estar administrando todos los temas que instalamos en nuestro dispositivo. Y me recuerda que estoy sorteando varios temas. Ya perdí la cantidad de sorteos que llevo esta semana. En realidad ya no sé cuántos soy, cuántos tengo que hacer. Sé que tengo temas. Estoy sorteando Onyx, que es de Castro iOS. Estoy sorteando también el de Jesús Punk. No recuerdo ahora el nombre del tema. También sorteando $150. Recuerda lo que hablábamos la semana pasada para 3 ganadores, $50 cada uno. Estoy esperando que Wondershare me haga el pago para terminar el sorteo. Sin eso no puedo estar entregando los ganadores. Y se vienen, ya tengo varios temas también para la próxima semana. Son 3 al parecer, Fernando, no sé, ya perdí la cuenta, son tantos los que llevo y los que se vienen, y los que se vienen.
Feliz fin de semana también para Anti Anderson Londoño. Me dice, tenemos acá, profe, ¿cómo va todo? Me pregunta Steven Direbar. Ando con una alergia. Ay, qué terrible. Déjenme, aunque ya me sentí un poco mejor al inicio del video, fue necesario recurrir al papel higiénico para limpiar mi nariz. Me dice Santiago Caro, profe, Cylinder Reborn gasta batería. En realidad, casi nada en realidad. No, no debiese por qué gastarte batería. Me dice Eduardo Alcántara, profe, soy admirador de Ancover, pero me cambié a Taurín y me va súper bien. ¿Ven? Está esta idea de poder cambiarse si se puede hacer, no solamente hay que tener un dispositivo secundario, eso era cuando uno decía, sí, pero es que es un nuevo jailbreak, no lo conocemos, está bien, pero ahora ya se instaló, ya se ha utilizado, los tweaks están funcionando, tiene los reviews, tiene las opiniones, entonces ahora se puede decir, pruébalo, no hay problema. Y aparte el de probar, te vas a sentir como, vas a ir creciendo en experiencia en el jailbreak, no te vas a quedar solamente con una herramienta. Es como si vas a chutear un penal ahí en el fútbol y lo puedes patear con el empeine y con el borde interno. O sea, puedes tirar a meter un gol con distintas técnicas. Y la idea es que lo puedas hacer también con el jailbreak. Imagino que se podrá usar snowboard con Cilio, ningún problema. Ningún problema. Yo estoy con snowboard ahora con Taurín, cero errores. Veamos también acá, profe, siempre he querido hacer el jailbreak y aún no me sale. Bueno, Jonathan, sigue el tutorial que está en la descripción porque muestro incluso cómo estar solucionando errores. Si hay algo que yo recomiendo es que si algún error llegas a tener, apaga el teléfono, enciéndelo, espera unos 30 segundos. Si quieres, pones el teléfono en modo avión y luego reintenta el proceso. No que encienda y de inmediato le vas a hacer el jailbreak, no. Tómate un tiempo allí. ¿De acuerdo? Me dice Milton Javier, hola, profe, saludos desde Madrid, España. Saludos también. Tengo un iPhone 7 Plus en 14.1 con el jailbreak de Ancover. ¿Vale la pena cambiarme al jailbreak Taurin? Creo que sí. Con todo lo antes expuesto, Milton, yo me cambiaría. Y si algo llega a pasar, tiene hasta checkrain, así que no te preocupes. Es lo bueno cuando uno es fan del jailbreak, no de la herramienta, dice Fernando, pues se puede cambiar y probar otras. Exacto, entonces anda bastante bien Taurin y mi consejo es que lo prueben. Vayan, háganlo, es seguro, no van a haber problemas. ¿De acuerdo? Profe, salió Spy 2, ¿va a ser algún revisado? Sí, Víctor Bravo, me sorprendió porque me mandó un mensaje, Elías Fair, y me dijo, ya te regalé Spy 2, ¿cuándo me vas a hacer un video? Y le dije, espérame, todavía le debo otro video, le debo un video a Elías, un video al desarrollador de Yokumiru, que es Platicor, y ahora Spy 2, y con la salida de Taurín tenía varios videos esperando por ustedes. Se viene una semana, no sé si de noticias, aunque si algo pasa se los voy a anunciar, pero sí una semana con muchos tutoriales, ¿de acuerdo? A estar actualizando tutoriales, tengo cosas pendientes. Quiero actualizar mi top 25 obligatorios, que es un video que el otro día revisé y tenía ya más de 100.000 reproducciones. Gracias, chiquillos, en verdad. Se viene la actualización del top 25 segunda generación, no sé cómo llamarlo. Profe, gracias por tu tiempo, es valioso, que invierte para el jailbreak y su soporte para nosotros. Gracias, Marlon Morales, a ti para estar acá. Gracias, de verdad. Saludos también para Marco, ¿cómo estás? Qué bueno verte acá. La primavera, que es traicionera la alergia. Es que en realidad en Chile estamos entrando en otoño y es que estábamos almorzando y a la comida le echaron merquén, que es como un polvillo que es picante que me gusta mucho, pero este merquén no sé de qué marca era o qué compuesto adicional tenía que me provocó una alergia, pero ya está, estoy bien, ya pasó. Algunas personas que me han preguntado también por el tema de las vacunas, por esto del COVID, y gracias a Dios ya estoy vacunado, tengo las 2 dosis de la Pfizer, así que y me tocó vacunarme por ser profesor, saben que soy profesor de matemática y me tocó tener que pasar por este proceso, así que ya estamos listos con aquello. Profe, gracias, me cambiaré lo más pronto posible. Bueno, Milton, no hay problema. Profe, me encuentro 13.5, un 10S con Ancover. ¿Puedo migrar a Taurín? Bueno, si estás en 13.5, Taurín en iOS 14. Tendría que estar ocupando Odyssey, aunque sí hasta, aunque tengo que decir que Ancover en iOS 13 es mejor, porque Coolstar tiene el Odyssey en iOS 13 y no anda tan bien. Yo creo que Ancover es mejor en iOS 13. No, no voy a decir tampoco de que ahora todas las herramientas de Coolstar son las mejores y si tienen iOS 11 ocupen Electra, no. O sea, iOS 11, 12 y 13, Ancover y iOS 14, Taurin. ¿Qué me dice acá? En Chile están vacunando mucho. Sí, Mark Moleman están vacunando mucho y algo ocurrió también. Parece que al ser uno de los países más vacunados en el planeta, parece que generó un sentimiento de confianza en la población y hemos estado teniendo un brote terrible, terrible. Ayer fueron 8.000 casos nuevos. Fue la primera vez que en Chile se tienen 8.000, o sea, se rompió un récord y está peligroso.
Entonces me dice Brian Lima, profe, Springtomite es igual a Lynx. Yo estoy con Lynx ahora. Lynx tiene categorías que son exclusivas para iOS 14 y Springtomite creo que ahora quita la biblioteca de aplicaciones y nada más. Lo único que ha hecho Springtomite, primero es marcar historia, ser una leyenda de Twig, pero no ha traído nuevas funciones, no ha traído nuevas categorías. Es como que se ha ido actualizando con las mismas cosas que se hacían antes. En cambio, Lynx trae cosas que son exclusivas para iOS 14 y eso me gusta. Yo combino los dos, está bien, José Molina, también se puede hacer mientras no te genere conflicto ni te mande a Redfern y sepas configurar ambos. Dale, muy bien, me alegro por ti. Profe, ¿alguna alternativa a Zen HTML? Me pregunta Carlos Ormeño. Mira, Carlos, parece que es el mejor que existe hoy en día. Si alguien sabe otra alternativa, que lo diga, por favor, pero en realidad Zen HTML como ese no hay ninguno. Me dice Steven Direbar, acá los fallecidos en personas por vacuna. Acá han fallecido personas por la vacuna. Bueno, genera efectos adversos también. Es triste nada más, es lamentable que por la vacuna ocurra aquello, pero bueno, los seres humanos no somos números. Hay un alma, una responsabilidad delante de Dios después de partir de esta vida. Somos un espíritu que es eterno, el que el Señor ha puesto en nosotros, pero cuando se hacen estos estudios, lamentablemente hay un margen de error, le llaman las personas que elaboran todas estas vacunas y es lamentable que lo hayan vivido algunas personas. Profe, ¿qué puedo hacer? Hice el pago de AppDB Pro con Bitcoins y ahora no puedo confirmar el pago. Cuando pongo el ID pago dice que no es el monto y no lo acepta. Bueno, ir al soporte, le puedes escribir a AppDB a través de Twitter o contactarlo a través de su página web. Si tienes todos los respaldos con capturas de pantalla, sigue así nada más. Profe, ¿tuvo algún efecto secundario con la vacuna? Ninguno, Steven. El dolor, la primera vacuna, todo normal. Segunda vacuna, el dolor en el brazo fue mucho, me duró casi 2 días, pero fue solo aquello. Hay otras personas que les provocan los síntomas mismos del COVID, que el dolor de cabeza, el dolor muscular, la tos, el resfriado, todo eso. Bueno, sigamos acá. Y lo de Anemone, profe, me dice acá Pablo Acuña, hay que esperar. Coolstar ya lo va a estar actualizando. Me dice Flavio Castro, 14.3 o 14.3 RC. Bueno, va a depender de los SH que tú tengas. Si son 14.3, te vas con esa. En realidad son las mismas. No hay ninguna diferencia entre ambas, pero si vas a subir con Future Restore, tienes que ver si los SH son de la versión RC o no. Creo que me convenció de cambiar a Taurin. Si en una semana no actualizaron, ¿cómo me cambio? Matías, hazlo hoy día. Matías, sin miedo al éxito. Hazlo hoy día simplemente. Y si sientes algo que no anduvo bien y que no te gustó, vuelve a Uncover y se acabó. Estar esperando una semana al final no te vaya a cambiar, no lo vaya a probar. La fiebre de taurina está en la punta y ya mañana domingo empieza a bajar y empieza a descender. Profe, muy sensibles palabras. Mi pregunta de hoy. A ver, dime, Rodrigo Arias. ¿Alguna vez ha instalado jailbreak en una Apple TV? No, tengo una Apple TV 3 y nunca le he hecho el jailbreak en realidad. No he visto cuáles son los beneficios. Profe, al que le pregunto por wallpaper que use Frame. Ah, ya, Frame. Ahí está, por si alguien pregunta. Ah, la pregunta que hacían de los tweaks distintos por cada página, ahí lo tienen. ¿Cuándo sale para 14.4 sin PC? Bueno, hay que estar esperando por ahora. Por ahora solamente hay 14.3. Y cuando sea sin PC, están los certificados de desarrollador como AppDB Pro, que le hice un tutorial, se lo dejo ahí en la descripción para que lo vayan a ver. Taurin sigue estando los problemas del crasheo, ninguno. No hay problemas con el crasheo ni con el JetSam. Profe, ¿sabe si el desarrollador de AF Social sigue trabajando? Ya no sirve para YouTube y no me actualiza ni contesta los mensajes por Twitter. Tienes que hablar con AF Social Support. Esa es la cuenta de Twitter, la de soporte, no la del desarrollador. Él tiene una cuenta de soporte que es exclusivamente para aquello. Matías, ok, mañana lo daré a abrir en mi dispositivo. Hazlo hoy día, hombre, no te pongas así. Me están preguntando, siguen preguntas con 14.4 y 14.4.2. El otro día hice esa encuesta en mi Twitter y salió que 60% tiene jailbreak. O sea, 60% se encuentra en una versión de iOS a la cual se le puede hacer jailbreak y un 40% está en 14.4, 14.4.1, 14.4.2. Todavía no hay jailbreak ni fecha. Tendríamos que estar esperando al evento de Apple. Y ahí se cree, no el del 7 de junio, sino el que va a estar mostrando dispositivos nuevos. Y con eso podríamos tener noticia de la liberación de iOS 14.5 y ahí tendríamos que estar viendo qué pasa con ese otro jailbreak para estas nuevas versiones. Profe, ¿conoces al grupo que se llama Jarabe de Palo? Sí, a una vez los oí en el antiguo, sí, en realidad. No tiene nada que ver con el jailbreak. Sí, José Antonio Gómez. Una canción que creo que se hicieron famosos se llamaba Depende, ¿no? Depende, ¿de qué depende? Pero en realidad fue algo bien antiguo, en realidad. Ahora yo no escucho música y si algo escucho es música cristiana. Soy cristiano, por eso.
Mucha gente esperando el JPEG en 14.4, dice Steven Direver. El 40% está esperando, según la encuesta que realicé. A mí se me actualizó a 14.4 y eso es, Yamit, es solamente responsabilidad tuya porque no bloqueaste las actualizaciones automáticas. Les he dicho, el hashtag ahora sin Yori. Instalen el perfil de tvOS, bloqueen las actualizaciones. Si no, cuando el teléfono esté cargando en la madrugada y está conectado al Wi-Fi, se va a actualizar sin tu permiso. Sí, Ale Ortiz, gracias por recordármelo en la captura de pantalla. Christopher Martínez, qué bueno que llegaste. Desde el minuto 20, que está la explicación del título de este video. Profe, ¿recuerda el Jeppe que salía con una piña caminando? Recuerdo ser en 4 veces. Sí, Marlon Morales, es Red Snow. Red Snow permitía realizar aquello, el de la piña, cuando ya realizabas el jailbreak, un clásico. Profe, ¿cómo paso las repos de Siria a Cilio? Ey, esa pregunta, ese fue un problemita. Y ahí creo que hay un problema con Cilio. Le falta un botón de importar todas las repos. ¿Qué fue lo que hice yo? Instalé Installer, que es como otro Siria, como otro Zebra, como otro Cilio. E Installer trae la opción de exportar todas las repos. Vas a la parte de repos y arriba está la flechita compartir. Le di a copiar. Y luego, después de copiarlas, me fui a Cilio y con Cilio las pasé todas al mismo tiempo. De hecho, en la descripción de este video está el listado de mis repos personales. Los que estuvieron conmigo en ese live stream con Fernando lo vivimos. El teléfono se me descargó en medio del Restore Root FS. Me vinieron un montón de problemas. En realidad fue increíble todo lo que estuvo pasando. Tengo que decir que ese live stream la basé súper bien. La basé súper bien. Me quedé 1 hora, ¿viste? Y ahora me están quedando 8 minutos para despedirme. Así que tenemos acá, ¿qué pasó con Samuel? Que dice buena pregunta. ¿Cuál fue la pregunta de Samuel? Profe, ¿qué pasó? Ah, con la repo de Silo te la acabo de responder. Así es como la estás pasando. Sigamos a ver acá arriba. Yo aún sigo en 13.7, mis SHS están corruptos y no puedo subir a 14.3, pero créeme que no te estás perdiendo de nada, Steven Direver. Yo, en realidad, en iOS 14 no ocupo widgets, que es como lo más llamativo visualmente. La biblioteca de aplicaciones la tengo oculta. En realidad no siento diferencia entre 13.5 y 14.3. Yo, usuario que ni siquiera ocupo HTML, ni siquiera instalo widgets en mi teléfono. Entonces, es como que, ¿para qué? O sea, no, eh, no siento que sea necesario estar subiendo. No le veo la prisa en realidad. Así que si te quedaste, no te sientas mal por aquello. ¿Cómo está ahí, Alan? Bienvenido también acá al chat. Tenemos a José Balan. Hello. ¿Falleció el vocalista? Oh, una pena. Espero que haya arreglado sus cuentas con el señor antes de. Pero ¿cómo hago el jailbreak desde cero, sin computador? Bueno, Jonathan, tengo un tutorial en la descripción. El método que yo estoy recomendando cuando alguien es nuevo en todo esto es AppDB Pro. Y el tutorial está ahí, lo hace sin ningún tipo de problema. Menudos recuerdos desde el iPhone 2G. Así es, José Antonio Gómez, el mismito y el legendario que el jailbreak. Tenemos acá a otra consulta. Profe, ¿hará un top de widgets con Zen HTML? Bueno, Braulio, tendría que ponerme a probar widgets. En realidad, como decía hace un rato, no los instalo en mi dispositivo, entonces sería como raro. ¿Ya? Dice Jelly Hooker, confía en mí, no me trabaja, debiese andar funcionando. Si tienes algún problema con el Leaf Hooker Configurator, no lo ocupes por ahora y espera que venga alguna actualización, pero al menos yo no lo he tenido. O borra el jailbreak de Taurin y luego te pasas a todo lo que es y lo vuelves a hacer todo lo que es el jailbreak. Ya, chiquillos, nos vamos a ir con la captura de pantalla. Vamos a concluir. Hemos tenido un promedio tenemos acá 100 personas en promedio, básicamente. Así que gracias por el apoyo. Su mejor tema para snowboard, estoy ocupando ahora Felicity Pro, se hizo gratuito. Genial que el desarrollador lo haya puesto gratuito. Un tema, creo que el tema. En el pasado había un desarrollador del mundo del jailbreak que creó un tema que se llamaba Ayeris. No sé si alguno lo recuerda. Ayeris, y el desarrollador se llamaba Surenix. Surenix es el creador del icono de Cydia, el último icono de Cydia de Surenix. Y Surenix luego se empezó a dedicar a otras cosas y luego apareció Cerus Design. Y Cerus Design creó Felicity y es como el tema icónico, es como el icono del jailbreak, mostrar los iconos tan lindos con Felicity Pro. Así que me encanta, llegamos al tercer piso. 3 pisos ya tenemos 50, 100 y 150 likes. Gracias, chiquillos. Si llegamos a los 200, me queda un tiempo rato más. Si llegamos a 200 likes es porque les gusta lo que están viendo y obligado yo a quedarme un rato más, pues. ¿Los temas consumen más batería? Pregunta Gabriela 6S. No porque es una imagen simplemente. Ahora cuando los temas a lo mejor son algún GIF, probablemente sí. Pero por ahora no debéis haber ningún problema.
Todavía me acuerdo del primer jailbreak con Ultra Snow. Oh, Ultra Snow, Matías Resi. Mi primer iPhone, lamentablemente, ¿recuerdas que Ultra Snow tenías que tener una cierta baseband, la firma del modem? Y el baseband, mi iPhone 4 no era compatible, porque era compatible el Ultra Snow con todos los iPhone 3, 3GS y con algunos iPhone 4, y el mío no era compatible. Tuve que ponerle una RSIM, viví un buen tiempo con la RSIM y luego hice el pago para hacer el desbloqueo ya definitivo, era un AT&T. Así que yo lo hice con Red Snow, así es mi 3GS, wow, vaya tiempo. Qué bueno que pueden encontrarme acá en el chat con personas que llevan mucho tiempo. Recuerden que el podcast de mañana es una persona que tiene 11 años de experiencia en el jailbreak y los últimos invitados que he estado teniendo son personas con las que estoy, creo que tengo un solo grupo de jailbreak en el cual estoy metido y son personas que estamos juntos desde iOS 11, desde Electra. Y una de las personas que está en ese grupo es el invitado de mañana, tiene 11 años de experiencia, así que está genial. Profe Taurín con 3 UTools, sí, ningún problema, Carlos Ormeño. Instalas Taurín y luego desde Packix instalas Reprovision Reborn y ya estás listo. Lo tienes gratuito sin ningún error. Me acuerdo de editar los temas a mano, ajá. Cuando Instalos era lo mejor de Cydia, sí, me acuerdo, yo también ocupé Instalos. ¿Cómo olvidarlo? Ya estoy en 14.4.2. ¿Hay algún jailbreak para ese iOS? Si es que tienes un iPhone 10 para abajo, sí, y es check rain. Si tienes un iPhone que es superior al iPhone 10, no. No hay jailbreak, bloquea las actualizaciones automáticas y también, ¿qué más? Guarda los SHSH. Profe, cuando compro un TIC me dice Juan Camba y elimino el jailbreak, luego quiero instalar de nuevo ese tweak de pago, ¿tengo que volverlo a comprar? No, no, porque, por ejemplo, si ocupa Cilio, que viene con Taurín, Cilio trae la opción de iniciar sesión, por ejemplo, Packix, que es la más conocida hoy en día, o Packix, Dynastic, Charis, la Geometric Store, URepo, tiene la opción ahora para hacer un login, hacer una iniciar sesión. Entonces tú inicias sesión dentro de la repo, dentro de lo que es Cilio, y tienes acceso a todos los tweaks que hayas comprado. No hay que estarlos pagando otra vez. Profe, ¿existe un IPA de Alstor? Existe más que una IPA, es mejor hacerlo con el computador y existe la forma de instalarlo a través del jailbreak, que fue un tutorial que subí el otro día, tener a Alstor ahí directamente desde Cilio, estarlo instalando. ¿Qué me dice Memo? Y pensar que no había background antes y por eso se llamó el jailbreak. Qué triste no poder cambiar el fondo de pantalla, no poder tener juegos, pero gracias al jailbreak se consiguió. Profe, el grupo de WhatsApp dedicado, no tengo uno. Voy a crear un grupo de WhatsApp o de Telegram, todavía estoy viendo, pero va a ser para los miembros del canal. Tengo que terminar esos detalles. No he creado el tema de los miembros, lo tengo habilitado hace meses, pero no lo he hecho porque siento que si lo voy a hacer tengo que cumplir con las personas que se hagan miembros. Entonces, de los privilegios que les voy a conceder son cosas que yo tengo que mantener y dedicarme ahora a ellos por el aporte que van a estar realizando de forma mensual. Así que tengo que pensarlo bien ahí. Profe, voy a subir mi iPhone 14.3 con su tutorial de Future Store. Gracias, Diego Lucero. Está para hacerlo en Windows, macOS o Linux. Están ahí en la descripción si es que lo quieres estar viendo. Saludos desde Perú, me ayudó mucho, profe. Gracias, Iván Crisante. Quiero puro ir a Tacna. Quiero puro ir a comer un ceviche peruano. Extraño mucho Tacna. Tú sabes que estando en Arica, estoy a 1 hora en auto y aparte que es lindo, Tacna tiene muchos panoramas familiares. Me gusta cómo está, cómo tienen su ciudad. La captura, profe, sí, Fernando, profe, si mal no recuerdo, usted tenía una repo, sí, tenía una repo, pero al final quedó ahí abandonada simplemente. La estuve utilizando con unos tweaks, pero ya han aparecido otros que se han actualizado, así que no es una repo para estar subiendo mis propios tweaks, sino que eran tweaks que estaban libres de licencia de copyright, cosas por el estilo, que no se podían encontrar ya, y el dev era difícil hallarlo, fue solamente por aquello. Ya, Ale Ortiz, ya vamos con la captura. Profe, saludos desde Colombia. ¿Cuánto tardará en 14.4 el jailbreak? Tenemos que esperar que salga 14.5 oficial y después vamos a tener noticias. Ahora sí, vámonos con la captura de pantalla. No tengo nada con Taurín en mis manos. Acá tengo Taurín, pues. Mi iPhone SE, que me vine a la casa de mi suegro y me traje todo el backpack, la mochila, por si algo pasaba. Están todos mis cables acá, todos mis teléfonos. ¡Ey! En Docker VG. Me acaba de enviar una donación. Gracias, muchachos. No era necesario hacerlo. Veamos si le queda batería al teléfono. ¿Dónde está mi Taurín? Aquí está. Wow, Taurín. Súper bien, Taurín. Déjame cambiarle el tema, el que viene ahí por defecto. Está muy bueno en realidad. Así que vamos con las capturas de pantalla. Pero deja colocar otro tema, porque el otro lo hicimos con el de Tech Tips. Aparece ahí.
Overwatch está bueno en realidad, Taurín. Me gustó. Ahí lo tenemos. Wow. Vamos con la captura de pantalla. Captura de pantalla. Hagan la captura, no cuesta nada. Captura de pantalla. Gracias por llegar de Byron Bass. Captura de pantalla. Y ahora lo vamos a hacer ahora con Cilio. Cilio. Una máquina Cilio. Instalar. ¿Vieron cómo es bueno por todos lados donde vea Cilio? Déjame cerrarlo acá. Tu, 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 tu. O con el Leap Hooker Configurator, estoy ahí en la duda, no sé cuál de los dos es mejor. Vámonos con el Leap Hooker Configurator. Ahí sí. Voy a colocar el teléfono en otro lado. Se ve ahí por el brillo. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Toda la captura, no te cuesta nada. Arsenio Moraga con otra donación. No me hagan donaciones entre medio, por favor. Gracias, chiquillos. No, no me concentran, chiquillos. Ya les he hablado de las donaciones. ¿Para qué? ¿Para qué? No es necesario. No se molesten, en verdad. Yo lo aprecio mucho, lo valoro mucho que lo hagan. Así que, eh, ya muchachos, nos empezamos a despedir entonces o nos quedamos un rato más. ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos quedamos una hora? No, Taurín Oscar M. Taurín no es antéter, es semi-antéter. Gracias, Ale Ortiz, siempre me estáis recordando lo de las capturas. ¿Quién me dice también acá? Me funciona tweak de Cylinder y otros funciona y otros no. ¿Qué hago? Tienes que ver el video For Gamers Only, donde dice el tutorial de Taurín, que cómo puedes cambiar todo lo que es el Leap Hooker con el Substrate para que te estén funcionando los tweaks. Eso aparece al final del tutorial, así que te puedes saltar todo el tutorial y al final donde muestra el Leap Hooker Configurator. No, Oscar M, no es Antether. Me dice Rodrigo, hola, profe, tengo problemas con Checkra1, no me abre Cydia. Lo hice varias veces en mi iPad Air 2, que es compatible, no abre, lo restauro y vuelvo a hacer y tampoco abre. ¿Qué recomendación me da? Me imagino que cuando me dice lo restauré, no sé, borraste el jailbreak, borrar Checkra1 y volver a hacerlo. Es lo que yo te recomendaría. ¿De acuerdo? Hacerlo de aquella manera. Lo otro que puedes hacer es con 3U-Tools, borrar el iPad, borrarlo, el tutorial está en la descripción. Con un clic lo borra y no te sube de versión de iOS. Haz la copia de seguridad antes, obviamente, y luego le haces el jailbreak al teléfono ahí limpiecito. ¿No he pensado hacer un tutorial sobre cómo subir nuestros tweaks o nuestro Pepe Angeli? Eh, el canal está más bien dedicado a dar soporte, tutoriales, algunos reviews de tweaks, errores. Tiene varias secciones el canal, una de ellas son estos directos. Ahí van a ir comparaciones, hay noticias, pero por ahora cómo subir tu propio tweak no, al menos no está dentro de las categorías que tenga contemplado. No me cierro a que en el futuro se pueda realizar, pero por ahora con las sesiones que tengo voy bien. Profe Taurín es mejor que Uncover, tienes que ver desde el minuto, desde el principio, y el minuto 20 sí expliqué todas las confirmaciones, todos los argumentos, la evidencia del por qué es mejor. ¿De acuerdo? Dígame, profe, ¿por qué Taurín es mejor que Uncover? Ya lo acabo de decir, minuto 20. Me doy cuenta que acaban de llegar, así que chiquillos tienen que irse para allá a ver al minuto 20 la repetición. ¿Cuáles son los consejos para cuidar el jailbreak? Primero, saber desde dónde estás instalando el tweak. Tiene que ser una repo que no sea pirata, lo primero. Lo segundo, mi listado de repos personales, hay un enlace ahí en la descripción. Lo siguiente es darte cuenta si es que el tweak es compatible con tu dispositivo y con tu versión de iOS. Y también ese tutorial está en la descripción, ver la compatibilidad antes de la instalación. ¿Ya? Profe, para guardar los SHSH es necesario tener el jailbreak Marlon Morales. Se puede hacer de las dos maneras, con y sin jailbreak, y las dos formas están en el enlace en la descripción, ahí lo puedes encontrar. Tengo un tutorial, la guía maestra le puse desde el iPhone 10 hacia abajo y desde el iPhone 10S hacia arriba, 10R hacia arriba, porque se hace de maneras distintas. Y en ambos videos te muestro con y sin computador y te muestro con y sin jailbreak. Son videos pocos largos, pero es como que el video quedó ahí ya definitivo. Ya creo que no lo vuelvo a actualizar en un buen tiempo y cuando alguien lo necesite, ahí está y está completo. Profe, después de la restauración me voy a quedar con Taurín, me va genial y sin problema. Diego Lucero a mí también, está espectacular. Y repito, si le van a dar
para poder yo darle la mejor opinión de Taurin tengo que usarlo. No vale hacerlo en otro dispositivo. Vale a lo mejor para el video cumplir con el tutorial, pero de ahí a las recomendaciones hay que estarlo probando y estas 48 horas he estado excelente con Taurin. Me dice también acá John Agudo, le está respondiendo y José Antonio Gómez. ¿Qué tenemos más por acá? Otro top de tweaks para personalizar el iPhone. Sí, Santiago Caro, lo voy a ver. Todavía no lo tengo planificado. Y si quiero hacer un video, quiero mandarme 50 tweaks y tengo que tener. Voy a empezar a probar con este SE. Vamos a ponerle tweaks ahí, veamos si sale otro video con más tweaks. Profe, veo que varios le piden tweaks y temas a todos los live. Dígale que se meta al subreddit de iOS, iOS temas. Recomendado, como dice, por Big ZWK. Así es de Byron Bass. Totalmente de acuerdo. Recuerden que estoy sorteando varios tweaks. Festival de tweaks, de temas, dólares, programas. Vayan a ver los enlaces ahí en la descripción. Hoy día es el último día ya para estar participando. Shuffle no me funciona con Taurin. A mí sí. Tienes que instalarlo desde la rep oficial. Desde la rep oficial de Shuffle todo funciona bien. Hola, profe, tengo un problema al instalar aplicaciones. No aparecen los iconos en el jailbreak de CheckRain en 14.01. ¿Cómo? ¿Instalas qué cosas? Aplicaciones, no aparecen los iconos. Bueno, puedes instalar un tweak que se llama Power Selector. Y Power Selector trae una opción que se llama UI Caché. Y el UI Caché es como en Windows presionar F5, que actualice la visual, toda la parte visible de los iconos y te van a estar apareciendo. Están allí, están instalados, pero están ocultos. Entonces, para cambiar el atributo de oculto al atributo visible, tienes que hacer un UI Caché. ¿Ya? ¿Cómo estáis, Priscila Osaeta? Gracias por estar acá. Me dice también Madara. Hola, profe, tengo problemas con la repo de Big Boss, es que no me cargan los paquetes ni nada muestra un signo de pregunta. Seguramente tienes la repo de Big Boss duplicada, la tienes 2 veces. Entonces tienes que estar borrando la segunda, la que está duplicada, y quedarte solamente con una. Eso es lo que te está pasando. Está chocando porque seguramente añadiste un listado de repo y ahí venía Big Boss o la añadiste manualmente y queda doble y te queda con ese conflicto. Muchas gracias por su consejo, Capo Escarlata. De nada, gracias a ti por estar acá. Anteter es lo mío, del 3GS, de evasión a iOS 6. ¿Todavía funciona algún tweak que tenga comprado? Así es, te siguen funcionando, Eusebio. Y de Anteter, salió 1 hora para iOS 10, pero por ahora seguimos ahí a la espera. Saludos desde Cuba, tengo el 12 Pro Max con Ancover. ¿Recomienda cambiarme a Taurin? Sí, Michelle Daniel. Sí, do it. Just do it. Me dice Diego Lucero, nunca, bajé mi SH de casi todo iOS 14, nunca imaginé que iba a hacerlo con Future Store. Dale, sin miedo al éxito. Tengo los videos ahí en la descripción, que te vaya excelente. Me cuenta después por Twitter cómo te fue. Saludos, profe, desde Puerto Rico. Gracias por mantenernos actualizados acerca del liebre. José Espinosa, gracias a ti, en verdad. Ya, saludos desde Nueva York. ¿Por qué me dicen eso? Maldita pobreza. Erson Ramírez, saludos para ti también. ¿Cómo volver a activar el jailbreak con CheckRain? Si se llega a reiniciar el equipo, tienes que conectar el equipo al computador y hacer otra vez el jailbreak de CheckRain. Saludos hasta Cuba. Tengo un 12 Pro Max con Ancover. Me recomienda, sí, cámbiate a Taurin. Anda a probarlo. Si no, cualquier cosa, vuelve a Ancover. Jailbreak funciona en 14.4.2, me pregunta Ivin Crisante, solo desde el iPhone 10 hacia abajo con CheckRain lo funciona. Gracias, profe. Una pregunta, ¿qué tal la batería con Taurin? 0 errores. Todo muy bien. ¿Ya? Profe, en el video para subir con Future Store hay que instalar en Mac el Homebrew, como dice en el video, para poder subir. No es necesario porque ya está compilado y no necesitas tenerlo ahí en el dispositivo, en el computador. Ya viene todo listo, aunque si te llega a mandar algún error, instala el Homebrew, no hay problema. Si lo quieres tener, igual te va a servir el Homebrew para otros procesos en el computador. ¿Ya? Chiquillos, me tengo que despedir. Cumplimos 1 hora. Saludos, profe, desde Chiclayo. Después de tiempo aquí viendo en vivo, estoy viendo sin pasarme a Taurín. Solo pierdo mi sticker de WhatsApp. No hay problema, Henry. Chancafe, que te vaya muy bien. El jailbreak no drena la batería, son los tweaks, exacto. O sea, el jailbreak también, José Antonio. Cuando hay problemas con el jailbreak también puede drenar batería, pero Taurín no lo está haciendo. Y ahora, efectivamente, como tú dices, si algo pasa, son los tweaks. Me dice Calisto, profe, te estaremos en iOS 12 Pro Max. Dale, Priscila, que te vaya bien. Ahí le cuento cómo es, profe, que te vaya excelente, Diego. ¿Hay algún sustituto de Tweak compatible? Sí, se llama Tweak Reviews DB. Bueno, escribe en YouTube, profe Juan Antonio, Tweak compatible y te va a aparecer ahí Tweak Reviews DB. ¿Ya? Profe, no puedo instalar Power Selector porque necesita del CC Support. Instala entonces el CC Support. Instálalo. El CC Support es otro tweak.
Y eso va a permitir colocar en el Control Center un icono de Power Selector, es para aquello. Alfredo, saludos para Nicaragua también, espero que estés muy bien. Para RD también Samuel Alcántara, que te vaya lindo. Ya chiquillos, ahora sí me despido. Gracias a todos por estar acá. El nuevo jailbreak de Panku, Omar alias, es falso. Ojo con aquello, no es verdadero. Así que sería todo por esta ocasión. Gracias a todos por estar en este canal. No se pierdan el podcast de mañana, que es una persona que primera vez que va a estar en el canal es de México, es de Cancún, paraíso en esta tierra, y es una persona que tiene 11 años de experiencia. Así que antigüedad constituye grado. ¿Han escuchado ese dicho? Que antigüedad constituye grado. Tenemos a alguien que lleva con conocimiento en el jailbreak y vale la pena escuchar. Dura 28 o 29 minutos el podcast, así que lo estoy editando ahora mismo. Un placer como siempre para mí también, Ale Ortiz. Gracias por estar acá. Que tú también tengas una linda Semana Santa, Alfredo Gutiérrez. No me aparece CC Support. Bueno, anda a Google y escribe CC Support repo. Busca la repo oficial de CC Support. Saludos también a Soldadita. Bueno, Jorge Núñez, también Jorge Zúñiga, saludos para tu soldadita. Profe, aquí lo esperamos en Nueva York. Bueno, pronto será, si Dios quiere. Ya muchachos, nos vemos entonces, profe, al cambiar la batería los Apple Store se actualiza iOS. Sí, te van a pedir actualizar el iOS, restaurarlo. Ya muchachos, sería todo por esta ocasión entonces, como siempre decimos, se despide ahora el profe Juan Antonio. Estoy que me quedo. Mira, podemos llegar a los 200 likes, ¿o no? Ya, tenemos un minuto para llegar a los 200 likes. Si llegamos a los 200 likes, me quedo 15 minutos más, porque significa que le está gustando lo que están viendo, pues chiquillos. Así que vayan a presionar ahí el botón de like, no cuesta absolutamente nada. Dios también te bendiga a ti, Marlon Morales, gracias por estar acá. Diego Rosales, gracias también por quedarte. Mira cómo subieron los likes, fácilmente podemos llegar a los 200. Vamos por esos 200 likes y me quedo un rato más con ustedes porque significa que les gusta lo que está viendo y yo no me puedo ir si es que les gusta lo que está viendo. Así que vamos que se puede. Muy buenas, saludos también llegando tarde, no te preocupes, Craconic, don't worry. Tenemos también acá un placer como siempre seguirlo, gracias por todo, gracias a ti, Ale, por esas palabras. Gracias por la información, José Molina, gracias por tu presencia. No instalen el tweak, no clutter, daña el jailbreak, ojo ahí con el consejo de Darío Campo. Un abrazo desde México en Docker BG, gracias también por quedarte. Eh, no me aparece, vemos acá otra vez, cuántas veces hay que decirle que le contestamos que no es Antether. Sí, bueno, eso pasa cuando la gente quiere el Antether. Llegamos a los 200 me gusta. Ok, ¿cuánto dije que me iba a quedar? ¿Cuánto rato más que me iba a quedar? Llegamos, así es. Ya, es que está mi familia esperando. Me recuerden que estoy en la casa de mi suegro encerrado en una habitación. Profe, el drama con la repo de Big Boss no me aparecen los paquetes ni nada. Ya te mencioné, tienes que tener la repo duplicada. O si no, bueno, revisa eso, revisa eso. 200 likes, así es. Cuarto piso, 200 me gusta. 20 minutos dijo, profe, no, no dije 20, me voy a quedar 10. Ya, o sea, hasta 1 hora 10. Me están quedando todavía 6 minutos. Ya los otros 4 fueron todavía respondiendo, esperando a los 200. No me encantaría quedarme más con ustedes, chiquillos. Haría un live stream que dure 24 horas si fuera posible, pero la familia te espera. Les puedo contar algo, ya que ustedes son los fieles que se quedaron hasta el final, algo bonito que pasó ayer. Estando acá en la casa de mis suegros, mi hijo Matías, que tiene 1 año y 1 mes, empezó a dar sus primeros pasos. Eso te mata, loco, te mata. El corazón te llena de alegría verlo caminar. Y no es uno, se tiró, son como 6, 7 pasos de la nada. Lo tenía yo sostenido de la mano y lo solté y se quedó parado así. Y todos los que vamos mirando así se quedó parado, como 4 segundos, con equilibrio. Y luego dio sus pasos, caminó hasta donde su mamá. Hermoso. Es hermoso cuando tienes un hijo y empiezas a tener ese crecimiento y lo vas viendo, así que fue increíble. Matías, mi amor. Así que se los cuento a ustedes algo lindo, como lo hemos compartido, Fernando, ese hashtag otras veces ahí en Twitter, no todo es jailbreak. Hay cosas más importantes. Esto es como un pasatiempo. Bueno, para mí ya no es pasatiempo, es un trabajo de medio tiempo, pero se los quería contar para que ustedes sepan. Cosas que también me ocurren en la interna, es algo privado,
pero se lo quiero contar a ustedes que siempre están apoyando y por eso también no me quiero quedar mucho. Mi hijo está caminando atrás de esa puerta y yo estoy acá, ¿ven? Entonces a veces hay que entender que detrás del que está en YouTube o detrás de algún tweet hay un ser humano el cual tiene también su vida personal. Y cuando empieza a hablar, sí, Alfredo Gutiérrez, sin ninguna duda, cuando empiezan a hablar es fabuloso. Dije 15 minutos ya, José Antonio Gómez, dije 15 minutos, es cierto. Ya quedémonos, nos están quedando ¿cuánto? 14, 10, 9 minutos. 9 y nos vamos. Gracias a todos por sus saludos, por sus felicitaciones. Ahí se lo voy a estar mencionando a mi esposa. Espérenme. Oh, que algo ocurrió. Me emocioné y no quiero limpiarme en público. Frente a cámara, a eso me refiero. ¿Qué me viene a decir acá, Hermi? Entonces, profe, ¿se quedará con Taurín en su dispositivo por un tiempo o solo por probar? Me voy a quedar con Taurín. Por cierto, Twig Reviews DB lo han actualizado, sí, lo actualizaron. Code Pokes, no es Code Pokes, Pixelomer. Pixelomer es el desarrollador y sí lo actualizó. Tienen que tener la repo oficial de Twig Reviews DB. Profe, cuando instale Cilio Uncover, profe, ¿por qué cuando instalé Cilio en Uncover no puedo agregar las sources? Lamentablemente Cilio, y creo que ahí le falta, hay un problema con Cilio, le falta un botón que diga importar las repos. Entonces lo que habría que hacer es hacer un respaldo de las repos. Yo lo hice con Installer. Fui a Installer y vas a la parte de abajo de repos y hay un botón de compartir, la flecha hacia arriba, compartir, copiar. Fui a Cilio, le di al signo más y me dijo, ¿quieres añadir todas estas repos? Añadir. Y me las añadió todas en unos menos de 10 segundos. Fueron 94 repos en 10 segundos. Y después borré todas las repos duplicadas porque se me duplicó Packix, Dynastic, Big Boss. Eliminé todas las duplicadas y todo funcionó bien. Eso lo hice en el live stream, el directo que hice el día que salió Taurín, que estuvimos una hora también transmitiendo. Vaya a disfrutar a Matías, me dice Alfredo, ya voy a ir ya. Profe, yo mi jailbreak lo uso para hackear los juegos. Bueno, Erson, el cuidado, Gerson o Erson Ramírez, hay que tener cuidado porque si algo llega a pasar, o sea, tu local App Store, eh, te pueden banear de algún juego y para siempre. Y ese baneo no te lo puedes sacar porque te ponen dentro del blacklist, de la lista negra, pero en sus servidores, no un tema de aplicación. Así que después sin Yori. Profe, Smart Battery realmente mejora el rendimiento y la vida útil de la batería. Francisco Aguilar, no es que te vaya a recuperar la salud de la batería, pero sí hay varios procesos que te ayudan, que te lo carga más rápido el teléfono. Imagínate que cuando el teléfono tú lo bloqueas, entra de inmediato en modo ahorro de energía, lo desbloqueas y ya vuelve toda la normalidad. Entonces, tienes varias formas de agilizarlo, ¿de acuerdo? Ya te banearon de Free Fire, sin Yori, ¿viste? A eso es lo que me refería. Vámonos con Matías, ya nos vamos a ir. Profe, las buenas personas les pasan cosas buenas. Gracias, José Antonio Gómez. Buena persona no soy. Eh, todos los días tengo que pedirle perdón al Señor por cosas que hago. Ustedes ven una sola parte. Usted, eh, como respondió el profeta Samuel, le dijo a David que el hombre mira a lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y Dios cuando ve mi corazón, sabe que soy un deudor para él, para con él. Así que le doy las gracias a él porque siempre me da oportunidades, siempre. Y le recuerdo a él no solamente en esta semana, todos los días. Todos los domingos voy a la iglesia, ya sea de manera presencial o virtual, es algo de todos los días, ser cristiano. Profe, ya revisé y no tengo Big Boss duplicado. Ándale, lo instalé de nuevo y sigo en el problema. Ya sé lo que pasó. Ya lo borraste manualmente, lo instalaste ya Big Boss. Hay veces que da problemas con aquello. Borrar el jailbreak. Plan Z. Restore root FS. Ya sea con Uncover o Taurin, Restore root FS. Lo eliminas y después de eso ya instalas otra vez y va a venir Big Boss limpiecito. ¿De acuerdo? Profe, estoy con Yori en 14.4. Bueno, lo siento. Hay paciencia nada más. Bloquea la actualización y guarda tu SH. Profe, si cambio la placa dañada por una nueva, ¿habría problemas? No debiese haber problemas, pero va a tener que actualizar el dispositivo de iOS. Paciencia, así es Fernando, paciencia, no te preocupes. Ya va a venir. Me dice acá Juan Caldas Cotrina, soy nuevo en el jailbreak. Bendiciones, profesor. Bueno, si eres bueno, trato de hacer todos los videos también pensando en las personas que son nuevas. Así que Juan Caldas, Cotrina, eres bienvenido en este canal. Gracias por estar acá. ¿Cuál versión de Smart Battery recomienda? Me dice Luis Miguel Pizarro. La última, la 2. Y la última versión que está en Packix.
Me dice, hasta ahora, a tu punto de vista, ¿cuál es mejor, estabilidad y funcionamiento? Taurín, lo tienes que ver desde el minuto 20. Minuto 20 doy todos los detalles de mi experiencia, por qué es superior. ¿Cuál es la diferencia entre el modo ahorro de energía y el modo no ahorro de energía? Bueno, que te ahorra energía, empieza a cortar algunos procesos, lo elimina, dejan de funcionar algunas cosas para que te dure más la batería. Esa es la gracia. Me dice, profe, a 13, 14.4, aún esperando. Sí, Joselín Madara, todavía esperando. ¿Ya? ¿Cómo ha sido tu experiencia con Taurín? Desde el minuto 20 empecé a hablar de aquello y es excelente. Así te lo puedo decir. Me cambié, eliminé a Ancover por lo mismo. Saludos desde Nicaragua también, Denis Sánchez. Eh, A lo mejor la repo de Big Boss no está bien escrita, dice Diego Lucero. Hey, a ver aquello. 10S Max, ¿en qué versión tengo que quedarme para un jailbreak? 14.3. 14.3 tiene jailbreak. Profe, ¿usted es católico, evangélico, cristiano? Voy a una iglesia que es bautista. Fui salvo por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice el Señor en Efesios 2:9. Por la obra que Él hizo, yo merecía el castigo, pero Él sufrió el castigo por mí. Yo merecía ir a la cruz y Él sufrió la condenación por mí. Él fue mi reemplazo. Y en agradecimiento le entregué mi vida a Él y procuro vivir día a día de acuerdo a su voluntad, a sus planes y no mi experiencia, no los míos. Así que eso. Hay muchísimos temas, así es Priscila. A la gente de Ancover no le gusta este live. Está bueno, está bueno. Ancover quiere eliminar este video. Está bueno, parece que lo voy a ocupar mañana para el título del podcast. Ancover quiere eliminar este video. El equipo de Ancover quiere eliminar este video. Está bueno, me gustó. Se le movió el piso buenísimo, me encantó. Profeta del jailbreak en 14.4, lo siento, si ya lo respondió, recién llegué. Bueno, Joselina, hay que esperar que salga 14.5. Después de eso vamos a estar viendo si hay alguna novedad. La única ETA que tengo es la de Watusi 3. Ya tengo la fecha, pero no puedo hablar de Watusi 3. No puedo hablar más allá. Rayos, rayos, no puedo decir más. Tengo que eh, cumplir mi palabra con Fawad Rajeb. Así que más tenemos por acá. Eh, Así que Fernando Gutiérrez estuvo muy bueno eso, de que la gente de Ancover no le gusta este live. Lo vamos a usar. Es como un meme esa frase, ¿no? Es como un meme que se ocupa cada cierto tiempo. Una vez creo que lo ocupé, a Apple no le gusta este video. Está bien, lo vamos a usar. ¿Quién saldrá con un nuevo jailbreak? ¿Ancover o Taurín? Ahora la cosa está peleada. Yo creo que si en 14.5 llega a salir algo con Taurín, la gente no se va a dar cuenta en realidad, porque hay mucha gente todavía con Ancover que no, ni siquiera quiere probarlo. Y mi consejo es, pruébelo. Yo ya lo probé y está súper bien, no hay problemas. De momento el problema, de momento CheckRain va sin problemas, exacto. ¿Qué razón tiene sobre el jailbreak Antether? Otra vez seguimos con el Antether y dale con eso. ¿Ya? Gracias también a Alfredo Gutiérrez por quedarte acá. Gerson Ramírez, también saludos para ti. Profe, ¿qué es el hablar en lenguas? Me pregunta Steven. Bueno, está en 1 Corintios 14, todas las instrucciones para hablar en lenguas, pero básicamente el hablar en lenguas no es algo para los gentiles. Es algo que el Señor dispuso para que los judíos creyesen de que Él también salvó a los gentiles, las personas que no eran israelitas. Así que es necesario que cuando se va a hablar en lengua, están todas las instrucciones ahí. Tiene que haber un judío en la congregación, al menos para que es de testimonio a Él. Porque acuérdate lo que dijo Pablo. Dijo que prefiero decir 5 palabras en el idioma que ustedes entiendan a decir 1000 palabras angelicales y que nadie entienda. O sea, siempre hay que procurar la edificación de la congregación, la edificación de la iglesia. Así que, y tienen que ser solamente varones, por orden, pueden ser 2 o 3, pero siempre tiene que haber uno hablando, no todos al mismo tiempo. Está todo, y si alguna iglesia no lo hace conforme a la regla de 1 Corintios 14, créeme que esa manifestación que está ocurriendo ahí no viene de parte de Dios. Ya sigamos con el jailbreak. Taurino iPhone 8 Plus, no me funciona ningún tweet, ¿qué hice mal? No sé, tienes que contarme más detalles. Pero nos quedan 5 segundos para terminar, 4. Así que chiquillos, nos vamos despidiendo. Sería todo por esta ocasión. De todo corazón, muchas gracias. Si no logré grabar a mi Matías caminando ayer, trataba de tener el momento, pero no me funcionaba. Si lo llego a hacer, les voy a compartir un video en mi Instagram. Mi Instagram está en la descripción, por si acaso, por si lo quieren ver. Ese es mi vida, mi lado B, mi lado personal. Ahí me van a encontrar con fotos no del jailbreak. Ya no hay contenido de jailbreak ahí. 212 likes, gracias. Somos 100 personas en promedio.
todo bien. Ya, chiquillos, los quiero mucho a todos, que tengan una linda tarde. Se despide, chao, Joseph MX. Que estés muy bien, Fernando, bye bye. Chao, Ale Ortiz. Ahora sí la familia te espera, Santiago Caro. Ayamsen, Diego Rosales, gracias por quedarte hasta el final. No desperdicien el agua, hoy sábado de gloria. No sé qué se refiere a querido Fernando. Bueno, siempre hay que cuidar el agua todos los días. ¿Por qué este Yelbre que es mejor que Ancover? Me pregunta Diego Gómez. Anda a ver el minuto 20. Así mero, usted si sabe, me dice Priscila Saeta, hay que leer la Biblia, hay que leerle el libro. No vean las películas de Jesús, lean el libro. ¿De acuerdo? Ya, chiquillos, nos vamos viendo entonces, que esté todo muy bien. Besitos. Acuérdense del podcast de mañana, 11 años de experiencia el invitado mexicano de Cancún y los sorteos que están en la descripción. ¿Ya? Besos a todos, que estén muy lindos. Muy bien, un día muy lindo. Eso quise decir. Ese me lengua la traba, ¿viste? Ya, nos vemos. Bye bye, chiquillos, que estén muy bien. Gracias por acompañarme.